Shalom amigos, muy buenas noches, Laila Tov Lekulam, bienvenidos, Baruch Hashem, para una noche más del estudio de la Torá, para el estudio del Tanaj. Damos gracias a Hashem bendito por que nos permite esforzarnos en encontrar que hay más allá del texto literal y poder aprenderlo y poder practicarlo, lo más importante. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestro estudio, dedicándolo para Refuah Shlema de mi padre Jorge Gutiérrez Díaz, hijo de Lucía, Refuah de Nefesh, Refuah de Guf, junto con todos los miembros de Am Israel. Y vamos a iniciar hoy, estamos en Melachim Bet, Perek Dalet, vamos a iniciar el Pasuk 17. ¿Listo? Pero antes, un pequeño contexto. Estamos hablando de hace 8 días, el tema fue referente a la viuda del profeta Obadía, ¿cierto? Nos enseñó el Tanaj que el hijo del rey Acab quiso tomar, el rey Jehoram, los hijos del profeta Obadía para saldar la deuda, los iba a tomar como esclavos porque el profeta Obadía se había endeudado para sostener los profetas de Hashem de 50 en 50. Y entonces lo que pasó fue que Elisha le dijo a la esposa de Obadía que tomara muchos cántaros prestados, muchos recipientes para vertir en ellos aceite. Y con ese aceite, al final, con las fluctuaciones del mercado, se pudo ya sostener y pudo seguir sobreviviendo aparte de haber pagado la deuda. ¿Sí? Entonces, interesante, ¿no? Porque al final, algo que nos llamó mucho la atención hace una semana, fue que la puerta de la casa, él dijo, cierre la puerta de la casa, ¿cierto? Y entonces es algo raro, ¿no? Porque uno entra a su casa y normalmente cierra la puerta, pero aprendimos que el significado que quería decir allí el Tanaj es que todo lo que se hace en secreto es mucho más valioso delante de Hashem, ¿sí? ¿Por qué? Porque la modestia es una cualidad de Hashem, una de las medidas de Hashem. Así como Moshe Rabbeinu, por algo es el ser humano más grande que ha existido, por su extrema humildad, su extrema modestia. No quería ser el centro de atención, pero Hashem lo hacía el centro de atención a él de todas maneras, ¿cierto? Entonces, muy bien. También hay que decir, ¿no? El agradecimiento, perdón, el suceso de que haya un milagro en el mundo no buscaba enaltecer a un profeta en absoluto, ¿sí? Sino que el profeta buscaba que todo fuese enaltecido era para Kadosh Baruj Hu. Entonces, muy bien. Dicho eso, cambiamos de tema hace una semana y la segunda parte fue que Elisha se fue a un pueblo llamado Shunem y por allí pasaba todo el tiempo hasta que una mujer lo detuvo, lo invitó a comer, lo invitó a su casa, ahí estaba su esposo, eran ellos dos, el esposo era viejo y decidieron construir una casa en la azotea, perdón, sí, un cuartico en la azotea, y allá arriba estaba disponible para cada vez que el profeta viniera, Elisha, y él pasaba efectivamente siempre por allí. Nos dijo que le pusieron una cama, una mesa, una silla y un candelabro. Y ya explicamos hace una semana qué significaba cada uno. Pero sin embargo, acabó hace una semana el estudio diciéndonos que eh, se fue Elisha y le preguntó a la señora qué quería que hiciera por ella. Y ella dijo, no, no, yo no tengo nada que pedir, no tengo que pedir favores del rey, ni favores del general, del ejército, entonces nada que hacer. Entonces Gehazi, el siervo Elisha, le dice, mire, ellos no tienen hijos, el señor ya es ancianito, tal vez eso sea lo que usted lo pueda ayudar. Y efectivamente terminamos diciendo que Elisha le está profetizando que en un año tendrán un hijo y lo estarán abrazando. Y ella le dice, no se ría de mí porque eso no es verdad. Y todo se debía a aquello que es la nebuá, que la mujer tenía parte de esa nebuá, de esa profecía. Y él le respondió, no, pero porque sabía que su hijo iba a morir en algún momento. ¿Sí? Así de grandes eran las generaciones anteriores, hoy no tenemos esa grandeza. Entonces,
El Tanaj empieza diciéndonos hoy, cito el versículo 17. En el momento, okay. El versículo 17 nos empieza diciendo, sin embargo, la mujer llegó a estar encinta y dio a luz un hijo. A ese tiempo señalado, el año siguiente, tal como le había hablado Elisha, tal cual, ¿cierto? Y el niño siguió creciendo y un día aconteció que salió como de costumbre a su padre con los segadores. ¿No? Entonces, empezando por allí, los hajamim nos dicen que por qué Hashem concedió un hijo, si en este caso no iba a ser parte de una promesa o no o era por alguna persona que fuese de nombre, de renombre, pues, en todo Israel, ¿no? Una respuesta que da el Midrash, porque Rabbi Eliezer, es que esto tiene que ver con el Salmo 145. Por allí dice el versículo 9, perdón, 19. Él cumplirá el deseo de los que le temen. Y debido a que Elisha era una persona que tenía demasiado temor a Hashem, Hashem le concedió el deseo de lo que él pidió, en este caso un hijo. Pero estaba tan seguro Elisha que iba a ser respondido que se lo aseguró a la señora, le tendrá un hijo. Ya nos dice pues que nació el muchacho y que el muchacho se fue cuando ya creció a trabajar con su padre y los segadores. Normal. Versículo 19. Y siguió diciendo a su padre, mi cabeza, ay mi cabeza. Por fin el padre dijo al servidor, cárgalo hasta su madre. Por lo tanto, él lo cargó y lo llevó hasta su madre. Y el niño se quedó sentado sobre las rodillas de ella hasta el mediodía y gradualmente murió. Pues aquí hay, ¿cierto? Aquí hay algo impresionante. La señora no estaba pidiendo un niño, el papá tampoco, pero llegó este niño y ahora se murió. Duro eso, ¿no? ¿Cuántos casos así se verán a diario? En ser miles en el mundo. Pero todo tiene detrás algún propósito que lo pone Shem. Muy bien. Lo primero que hay que resaltar es como el niño mencionó. Mi cabeza, ay, mi cabeza. Dos veces mencionó mi cabeza, mi cabeza. Y los que a mí me enseñan, dice Rashi, que es común para una persona que sufre el dolor repetir sus gritos. ¿Sí? Cuando una persona está afectada por algo, no tiene que ser solamente de salud, puede ser de cualquier sufrimiento, dice ay, o repite dos veces lo que quiere decir. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es y el profeta Jeremías 4:19. El Tanaj nos dice que el profeta escribió, oh mi sufrimiento, ¿cómo me retuerzo? Oh, los muros de mi corazón, ¿cierto? Eso es cuando él está empezando a profetizar sobre el exilio babilónico que vendría algunos años después de lo que estamos estudiando. Entonces, el sufrimiento que le causaba el profeta a ver, aunque no lo estaba viviendo en primera persona, estaba sintiendo a través de la profecía el dolor que iba a causar en adelante. Ok, ahora bien, algo muy curioso, ¿no? Dice que el padre no se apersonó del problema del niño. Creo que cualquiera de nosotros como padres hubiésemos tomado a nuestro hijo y lo hubiéramos alzado y lo hubiéramos llevado al médico, donde la mamá, donde el curandero, donde el profeta, en fin, ¿cierto? Pero acá no. Acá ese papá de ese niño dijo a un siervo, llévalo hasta donde su madre. Qué raro, ¿no? Extraño eso. Y el siervo hizo caso, lo llevó hasta donde su madre, pero el niño se murió. ¿Sí? Yo creo, analizando un poco la situación, y los versículos anteriores que tienen que ver con la edad del padre. Probablemente, si ya no era una persona joven, como lo mencionó Gehazi, entonces no tenía, primero, la fuerza física para alzarlo, y segundo, la resistencia para transportarlo. Entonces, de ese modo, necesitan una persona más adecuada para esa labor. Se necesita una persona más capacitada para poderlo hacer. ¿Sí? Por eso, creo yo, no fue el que se apersonó directamente de la enfermedad del niño. Y algo que dicen los Jajamín es que se entiende que le pudo haber pasado desde el momento, o a través más bien
de la temporada del año en que está ubicado todo este contexto, ¿sí? Todo este contexto sucedió en la época en la que se ciega el trigo, ¿cierto? Y en esa temporada, dicen los Asamim, hay un sol intenso, por lo cual se podría entender que el niño falleció de insolación, ¿sí? El sol le dio mucho tiempo, el cuerpo no lo aguantó, se murió. Ok. ¿Y qué pasó después? Sigo leyendo en el Tanaj. Entonces ella subió y lo acostó sobre el lecho del hombre de Hashem y le cerró la puerta y salió. ¿Sí? Entonces acordémonos, el lecho del hombre de Hashem es la habitación que se le hizo a Elisha en la terraza de esa casa. Ahí en la cama el profeta le puso al niño muerto y se fue. Entonces llamó a su esposo y dijo, envíame, si por favor, uno de los servidores y una de las asnas, y déjame correr hasta donde está el hombre de Hashem y volver. Pero le dijo, ¿por qué vas a él hoy? No es Rosh Hodesh y no es Shabbat. Sin embargo, ella dijo, está bien. De modo que ella aparejó el asna y dijo a su servidor, guía y sigue adelante. No te detengas de cabalgar a causa de mí, a no ser que te lo haya dicho. Entonces, tomó su vehículo del momento, ¿sí? Su animalito, y siguió y salió corriendo hacia donde el profeta Elisha, pero el esposo le dice, no, ¿y para qué va a ir allá si no es Shabbat ni es Rosh Hodesh? El esposo parece que no sabía que el niño había muerto. De otra forma hubiera entendido el por qué la mujer buscaba al profeta, ¿verdad? Entonces, sobre esto sí vamos a estudiar algunas cosas. Lo primero, enseña el rabino Bejayer. El día de Shabbat tenemos la obligación de visitar a los profetas, a los sabios y a los eruditos de la Torá para recibir instrucciones en el camino de Hashem. El Shabbat es el mejor día para hacerlo. Por ello, el esposo le dice que no es Shabbat ni es Rosh Hodesh. Esa es la manera de explicarlo. ¿Por qué tiene que ver Shabbat y Rosh Hodesh con ir a buscar a un profeta? Porque el momento más oportuno que en el que todos deberíamos buscar a un profeta, no lo hay en nuestra generación, pero si lo hubiese deberíamos hacerlo, es las fiestas, las festividades, Shabbat. Ese es el día más importante. Entonces, lo que ella le estaba diciendo es, ¿para qué necesitaba ir, cierto? Si no era un día importante. Este es el principio, este es el principio de Isaías 66:23. ¿Sí? Allí cuando el profeta ya cerrando el libro está profetizando sobre un cielo nuevo y una tierra nueva, porque ya no van a existir más el cielo actual y la tierra actual. Entonces, ¿qué va a suceder? Nos dice, ve allá mi dei Hodesh bechodsho, umidei Shabbat beshabbato, yavo kol bazar leish tachot lefanai amar Hashem. ¿Cierto? ¿Qué dice entonces el Tanaj? Y de luna nueva en luna nueva, o sea, de Rosh Hodesh a Rosh Hodesh, y de Shabbat a Shabbat, toda carne vendrá a adorarme, dice Hashem. ¿Sí? Ahí está, antecitos, un pequeño adelanto aquí en el libro de los Reyes. ¿Sí? Así como de Shabbat en Shabbat, de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh, iremos a Jerusalén delante de Hashem. Entonces, así mismo nos está diciendo que en la época anterior, cuando existían los profetas que estaban mucho más cerca de Hashem que el resto de la humanidad, cada Shabbat y cada Rosh Hodesh la gente iba a consultarlos, iba a presentarse ante ellos para poder entender mejor cómo existir en este mundo. ¿Sí? Realmente. Dice sobre esto el Talmud, Masejet Rosh Hashanah, página 16b. Una persona está obligada a salir y saludar, perdón, a su maestro en una festividad. Estamos obligados. ¿De dónde lo aprendemos? Acá, el profeta Elisha. Y también dice el Shulchan Aruch, esto está en Orahaim, Simán 417. Durante la época en que existían los dos santos templos, ¿cierto? Se conmemoraba Rosh Hodesh con sacrificios y trompetas. Entonces, cuando existía el Bet HaMikdash, Rosh Hodesh no era un día laboral, era un día en el que todo el mundo paraba,
de trabajar. Se podían hacer melajot normales, como prender fuego, como cocinar, sin no hay problema. Salvo que fuera Shabbat, obviamente. Pero si no era Shabbat, si no era cualquier día de la semana, la gente dejaba sus trabajos para dedicar el Rosh Chodesh también para allá, ¿sí? Entonces habían sacrificios, había música, pasaba todo en el Bet HaMikdash. Se hacía ya al Bet HaMikdash, como pues bien lo insinúa, y se abría la puerta del atrio interior para la masa de peregrinos que venían a postrarse ante Hashem, ¿cierto? Ah, ok. Y sigue diciendo el Shulchan Aruch. También en ese día, el día de Rosh Chodesh, en el Bet HaMikdash, se visitaba a los profetas para escuchar la palabra de Hashem y se abstenían de trabajar. Después de la destrucción del segundo templo, Jajamim instituyeron la tefila de Musaf y Alel en lugar del sacrificio Musaf de Rosh Chodesh. Pero los hombres no se abstienen de trabajar, salvo que coincida con Shabbat o con Rosh Hashanah. Oh, entonces muy bien. En la antigüedad pasaba eso, ahora mismo que no tenemos el templo, lo que se hace es reemplazarlo con nuestras tefilat, nuestras oraciones. Por eso se hace Musaf de Rosh Chodesh y por eso se canta Alel, Salmos del 113 al 118, ¿cierto? Y hoy en día no se abstiene nadie de trabajar, hoy se trabaja normal, salvo que ese Rosh Chodesh caiga en Shabbat o caiga con Rosh Hashanah, que son días de santidad, entonces no se podría hacer de esa forma. Sí, tremendo. Creo que eso de pronto no lo sabían muchas personas. Y dice el Pinina y Alajá, enseñándonos un poquito de cómo comportarnos. Los Jamim dicen, de la mujer Shunamit aprendemos sobre el debido respeto por la Torah y los eruditos de la Torah. Ello se debe a que las mujeres tienen mayor conexión con el aspecto general sublime de la Torah. Estuvimos estudiando eso hace una semana. Una mujer es capaz de identificar mejor el carácter de sus invitados. Es una mujer, ella ve a una persona que viene a casa, sea hombre, sea mujer, sea pareja, sea familia, sea niños, y si lo cogió entre ojos fue por algo. Y si no lo cogió entre ojos fue por algo. Entonces, asimismo, dicen que en cuestiones dentro del hogar siempre hay que escuchar a la esposa. Claro que sí, porque ella identifica mejor quién puede ingresar y quién no. Detecta, como se dice, las malas energías, ¿cierto? Las malas vibras. Sí, tienen ese sentido avanzado que no tenemos los hombres. Y, por otro lado, esa mujer, aquí la que estamos hablando, la Shunamit, nos enseña cómo se puede honrar a una persona que es un sabio de la Torah, abriéndole la casa, alimentándolo, ¿cierto? Aprendiendo de él todo el tiempo. Ok, ahora, entonces ella salió corriendo, ¿cierto? Y dice que guió el asno, le dijo al siervo, guía y sigue adelante, no te detengas de cabalgar a causa de mí, a no ser que te lo haya dicho. Entonces eso sucedió. Dice Rashi que según algunas opiniones de los sabios, iban subidos en el burro, o en una caravana de burros, con una carreta tirada por burros, o simplemente iban al lado del burro y el burro llevaba otras cosas para entregar como detalles al profeta. ¿Sí? No lo aclara muy bien el Tanakh, pero es la opinión de Jajamín. ¿Y qué pasó después entonces? Seguimos leyendo. Versículo 25. Ella procedió a irse y llegar al hombre de Hashem en el monte Carmel. Y aconteció que tan pronto como el hombre de Hashem la vio a la distancia, inmediatamente dijo a Gehazi, a su servidor, mira, la Shunamit allá. Ahora, por favor, corre a su encuentro y dile, ¿te va bien? ¿Le va bien a tu esposo? ¿Le va bien al niño? A lo cual ella dijo, va bien. Cuando ella llegó al hombre de Hashem en la montaña, enseguida lo asió de los pies. Ante esto, ojo con esto que vamos a decir acá, ante esto, Gehazi se acercó para empujarla de allí, pero el hombre de Hashem dijo, déjala, porque amargada está su alma dentro de ella, y Hashem mismo me lo ha escondido y no me lo ha informado. Ella entonces, bueno, vamos a ver hasta ahí, un momento. Entonces ella llegó, le dijo a Gehazi, todo bien, pero cuando llegó donde Elisha, ahí sí, lloró y se inclinó ante él, y él detectó el sufrimiento que había en su alma. Ok, ¿qué podemos analizar de acá?
Pues en primera instancia, el Tanakh nos enseña mucho sobre el Musar. Anteriormente, cuando pasó lo de Amnón y Tamar en época de David, vimos un poquito de dónde salieron las leyes de Yihud, ¿cierto? Las leyes que prevén que un hombre y una mujer se recluyan, porque la Torah nos enseña que si una mujer casada se recluye con un hombre el tiempo suficiente para una relación sexual, inmediatamente es sospechada de adulterio, así nunca hubieran tenido contacto anteriormente y no se gustaran. Prohibió recluirse, porque de una vez puede caer sospecha de adulterio sobre esa mujer y paso seguido tienen que hacer la prueba de la sota. Eso cuando el templo existía y cuando se hacía de esa forma. Sí, hoy en día pues no se hace esa prueba, pero es prohibido que la mujer casada, bueno, soltera se recluya con un hombre a solas. ¿Por qué? Todos sabemos que el Yetzer Hara es más grande y va a terminar eso en una relación íntima. Es normal, es lógico. Entonces lo mejor sería evitarlo. Ahora bien, sobre esto dice la halajá. No se pueden enviar saludos a una mujer en modo alguno. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver. No se deben enviar ni por un mensajero. E incluso por su marido está prohibido mandarle saludos a la mujer. Pero está permitido preguntarle a su marido por su bienestar. ¿Cuál es la razón de esta halajá? La razón es porque la mujer y el hombre eventualmente se van a ver. Un día esa mujer y ese hombre, quien le mandó saludos uno al otro, se van a encontrar y podrían llegar a tener afecto entre ellos y formarse una relación sexual. ¿Sí? Y precisamente es lo que la halajá busca debido al incidente que pasó con Amnón y Tamar. ¿Sí? Hasta que no hubo ese incidente, estas prohibiciones no existían. Pero una vez sucedió y fue entre hermanos, que uno nadie lo imaginaría entre hermanos, pues se tuvo que poner un cerco para evitar que vuelva a pasar. Ahora bien, llega esta mujer, se pone a llorar delante de Elisha y su siervo, que es así, va y la quiere apartar de él, ¿sí? Entonces, hay maneras de verlo. Alguien dirá, bueno, pues quería proteger la santidad del profeta. Otros dirían, era un odioso con la señora. La verdad es que la Gemara da otra razón diferente. La Gemara dice que la palabra rechazar que está escrita aquí en el Tanakh es leoftá. Esa es la palabra como está escrita, leoftá. La rechazó, la alejó. Y enseñó a Rabbi Yoshi Ben Hanina que la agarró por la majestuosidad, o sea, comparte la misma raíz, alejar que majestuosidad. Alejar se escribe lehovda y majestuosidad se escribe od yofia, por su belleza, por su majestuosidad. Entonces, ¿qué viene a significar esto? Dice la Gemara Masejes Berajot, página 10b, que la empujó agarrándole sus senos de forma deliberada. O sea, él la quiso alejar y de forma deliberada la tocó precisamente en sus senos y por eso fue que le tuvo que incluso intervenir el profeta y decir, déjela. Pero no fue que el reflejo lo llevó a Gehazi a tomarla de allí para alejarla. No, fue que lo hizo premeditadamente para tocar la parte íntima de la mujer. ¿Sí? Oh, ok, vamos entendiendo un poquito quién es Gehazi porque va a ser protagonista del próximo capítulo. Y el próximo capítulo, cuando entremos al 5 el protagonista es Gehazi. Y ya veremos por qué. Entonces, al final, dice incluso, ¿no? Está diciendo Elisha, no sé qué le aflige y Hashem me lo ha ocultado. Tremendo. Entonces Hashem también tiene cosas que decide no revelar a la humanidad. Esto de los profetas es bien interesante. Yo en este momento me encuentro estudiando Isaías. Isaías es muy complejo, muy complejo, muy complejo. En realidad que los escritos entre el profeta más grande era más difíciles de entender, pero en particular Isaías, uff, está sacándome caras porque está muy difícil de entender. Vamos, Hashem, llegaremos allá en un año más o menos a estudiar Isaías. Ok,
Sigo con el relato del Tanaj. El Tanaj nos sigue diciendo, estamos en el versículo 28. Ella entonces dijo, ¿pedí yo un hijo por medio de mi Señor? ¿No dije yo, no debes conducirme a una esperanza falsa? Al punto él le dijo a Gehazi. Entonces, entendió todo Elisha y dijo, ok, el niño entonces murió. Y a continuación toma acción, ¿sí? Toma acción. Esta parte, incluso esta mañana estudiando Torah con mi esposa, lo hablábamos, ¿no? Mm, es impresionante cuando Israel pasa el Yam Suf, el Mar Rojo. Antes de eso, Moshe se puso a orar, a ver cómo salía de la situación. Estaba rodeado. Por un lado el ejército de Egipto, por otro lado las fieras salvajes y al otro lado el mar. Estábamos encerrados. Moshe, ¿qué hizo? Se puso a rezar. Yo creo que es lo más natural que todos hubiéramos hecho. Y Hashem, ¿qué le dijo? ¿Por qué estás rezando, güey? Muévete y haz algo. ¿Sí? Entonces, Hashem no solo busca la tefila, hay que hacer la tefila, pero él busca la acción. La acción. De nada nos sirve saber la teoría si no le llevamos a la práctica. Imagínense ustedes a alguien que aprendió a nadar por correo. Sabe cómo se hace el estilo mariposa, cómo se hace un corchito, cómo se hace un clavado, pero nunca se ha metido en una piscina. El día que le tocó, se murió, se ahogó, porque no sabe qué es practicar lo que estudió. Esta es la Torah. La Torah no se puede quedar en estudiar, no se puede quedar en leer, repasar y aprender de todas las clases. La Torah tiene que llevarse a la práctica todos los días de la vida, todos los días de la vida. Si no se hace así, no estamos haciendo nada. ¿Sí? Entonces, dicho esto, también sucedió lo mismo con Yehoshua. Cuando Yehoshua conquista Jericó, después de eso mueren 36 personas en una segunda guerra que hubo después de Jericó. Y todo se debió a que una persona se robó unas cosas y era prohibido tomar botín de Jericó. Yoshua se pone muy triste, se pone a llorar, nos dice el Tanaj, que empezó a clamar delante de Hashem y Hashem le respondió igualito. ¿Por qué estás clamándome a mí? Muévete y haz algo, muévete y haz algo. Entonces esto no se trata solamente de clamar. Claro que hay que clamarle a Hashem, pero nuestras acciones son determinantes para que las cosas pasen en el mundo. Ahora, aquí Elisha, ¿qué fue lo primero que hizo? Dice así el Tanaj. Dijo Elisha a Gehazi, ciñe tus lomos, toma mi bastón en tu mano y vete. En caso de encontrarte con alguien, no debes saludarlo. En caso de que alguien te salude, no debes contestarle. Y tienes que colocar mi bastón sobre el rostro del muchacho. Eso fue la orden que le dio Elisha. ¿Y qué pasó? Entonces dice Rashi, Elisha ordena, ya dijimos, ¿no? Que no salude a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué que no saluda a nadie? Porque va para una misión determinada. Y cualquier persona que lo vea le va a hacer preguntas. Todos saben quién es Gehazi, que es el ayudante de Elisha, que es también un estudiante de la casa de los profetas. Entonces lo más lógico es que le van a preguntar, ¿usted para dónde va? ¿Dónde está su maestro? ¿Por qué lleva tanto afán? Entonces se va a parar, va a tener que responder y salen más preguntas, más preguntas, más preguntas y no va a cumplir su misión, ¿cierto? Entonces, para que no tenga que decir, voy a resucitar al muerto. Eso es irrespetuoso con el milagro, dice Rashi. Estarlo publicitando antes de que suceda. Se publicita después de que suceda. Y no se publicita para exaltar, sino solo a Kadosh Baruj Hu, no para exaltar a nadie más. Sin embargo, esto no funcionó. ¿Por qué? Nos va a decir unos versículos adelante el Tanaj, que al final Elisha tuvo que ir hasta donde estaba el niño para que el niño resucitara. ¿Y a qué se debe que no haya funcionado? Dice Rashi, que no funcionó porque el siervo Gehazi tomó la misión a la ligera, ¿cierto?
Y cuando alguien le preguntaba, ¿hacia dónde vas? Entonces él respondía, mi Señor me mandó es que a resucitar al muerto. Entonces él no estaba seguro y no estaba convencido de que iba a cumplir con el mandato del profeta y que así tal cual iba a pasar. Él mismo dudaba. Y no solo dudaba, sino que empezó a hacer publicidad y a dudar en voz alta y en frente de muchas más personas. Por lo tanto, no tuvo éxito en la misión. Llegó, puso la vara sobre el niño y no pasó nada. ¿Sí? No hubo ningún intento de despertarse. Entonces eso se debe a cuando uno grita muy alto sus planes. Algo pasa que se los pueden estorbar. Es mejor hacer los planes callados. Entre más callados se hacen las cosas, mejor salen. Entre menos personas sepan, mejor funciona la vida. ¿Sí? Vamos a escuchar a Camila. Sigue Camila, por favor. Buenas noches. Tengo una preguntita. ¿El siervo que Elisha mandó es el mismo siervo que hizo la acción de empujar a la mujer desde sus senos? Es el mismo que es así, sí, señora, correcto. Bueno, pues yo lo tengo como en pregunta y como pues siendo mujer y viéndolo desde la perspectiva de una mujer, tú dices que lo hizo premeditadamente, ¿sí? ¿Sí? ¿Escuché bien o no escuché mal? Sí, sí, Entonces correcto. siento que pues para hacer en ese punto, ¿no? Para ser un hombre que aprendía de liceo y para ser un hombre que estaba estudiando, pues Torah y todo eso, pues yo siento que esa acción que hizo con una mujer que era casada, con hijos, no era su mujer, yo creo que eso también, yo siento que eso también causó efecto de que no funcionara la misión que iba a hacer, porque pues yo siento mujer y veo que un hombre hace eso conmigo, para mí es un acto aberrante, yo siendo mujer. Y viéndolo de la manera como mujer, o sea, si algo parecido me pasa así a mí, pues yo digo, vea, ¿este qué le pasó? ¿Qué le ocurrió en el momento? ¿Por qué tuvo esa reacción como hombre? Pues siento que es irrespetuoso. Ok, bueno, sí, ese es un gran apunte. Yo creo que al final, si el recipiente no es digno, pues se riega. Entonces, pensemos, aquí tengo un vaso, pensemos en este vaso, ¿no? Si el vaso tiene un huequito por acá, el recipiente se va a desocupar y cuando yo lo vaya a beber, entonces no había ya nada de agua. Entonces, ese recipiente podríamos encontrar que son las malas midot, las malas cualidades. Y esa mala cualidad que tenía que es así, como tú bien lo dices, hizo que su recipiente fuera defectuoso y la capacidad de resucitar a un muerto no le llegó debido a su actitud. No solamente lo que pasó de que empezó a decirle a todo el mundo, voy a que a resucitar a un muerto, ¿no? Así, hablarlo en voz alta, sino consecuencia de lo anterior, que también había tocado a la mujer de sus partes íntimas. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Ese es un muy buen comentario. Excelente. Ahora bien, la Gemara cuenta algo sobre la resurrección de los muertos, ¿cierto? Ya dijimos un día atrás que eso va a suceder no en los días del Mashiach, eso va a suceder en el Olam Abba, el mundo venidero, ahí es cuando hay resurrección de los muertos, ¿sí? Mientras estemos en esta existencia, habrá un Mashiach, pero será el gobernante y lo veremos si estamos vivos en esta vida y si no, si reencarnamos, pero si nos morimos con este cuerpo y no vemos Mashiach, no veremos Mashiach. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la Gemara? Masejet Pesachim, página 68. En el futuro, los justos resucitarán a los muertos, como está dicho. Está escrito de esta forma. Viejos y ancianos volverán a habitar en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano. Eso está escrito en Zacarías 8:14, perdón, 8:4. Esto significa que el bastón será usado como Gehazi por orden de Elisha, pero a esos justos y esas personas dignas que habitan en Jerusalén en ese momento, sí les va a funcionar. A ellos sí les va a servir el resucitar a los muertos. Tremendo, ¿no? Hay un versículo que lo dice de esa forma. No sabemos cómo será hasta que no pase, pero allí está una profecía de que tiene que ser así. Vamos a ver de qué forma sucederá Bezra Hashem que lo podamos presenciar. Sigue diciendo el Tanakh.
Sigo en el versículo 30. En esto la madre del muchacho dijo, tan cierto como que vive Hashem y como que vive tu alma, yo ciertamente no te dejaré. Por lo tanto, él se levantó y se fue con ella. Y que asimismo pasó entonces delante de ellos y puso el bastón sobre el rostro del muchacho, pero no hubo voz ni prestar atención. Por eso volvió atrás a encontrarlo y se lo informó diciendo, el muchacho no despertó. ¿Sí? Le ocultó información, ya sabemos que le ocultó información acá. Esto es importante porque en el próximo capítulo le va a ocultar información también a Elisha. Elisha le va a decir, no señor, ya no me diga más mentiras. ¿Sí? Tremendo. Por fin, versículo 32, por fin Elisha entró en la casa y el muchacho estaba allí muerto, tendido sobre su lecho. Entonces él entró, cerró la puerta tras ellos dos y empezó a orar a Hashem. Por fin subió y se acostó sobre el niño y puso su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos de él, las palmas de sus manos sobre las palmas de las manos de él, y se quedó doblado sobre él, y la carne del niño se calentó gradualmente. Sí, por eso dicen que los muertos se ponen fríos, ¿no? Ahí está diciéndolo el mismo Tanaj. Entonces Elisha se puso a andar de nuevo en la casa, una vez hacia acá y una vez hacia allá, después de lo cual subió y se dobló sobre él. Y el muchacho se puso a estornudar hasta 7 veces, después de lo cual el muchacho abrió los ojos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Vamos a ver qué nos dicen los hajamim sobre todo esto que acabamos de leer. Lo primero es referente a que Elisha nos dice el versículo 29 que caminó junto a la mujer, caminó con ella. Y eso porque lo quiere resaltar, ¿no? Simplemente lo ha dicho y se dirigieron para allá, pero ¿para qué decir caminó junto a ella? Más deje Berajot en el Talmud dice lo siguiente, página 61a. Está prohibido caminar detrás de una mujer, ¿sí? Está prohibido caminar detrás de una mujer. En este caso, nos está diciendo que Elisha caminó al lado para decirnos que no iba detrás de ella. ¿Y por qué es prohibido? Porque precisamente el caminar de una mujer despierta emociones en el hombre. Una mujer, por algo, la ropa se modela con mujeres, ¿no? En una pasarela caminando, no simplemente en una revista. Tiene que ser caminando, porque eso llama la atención, porque la mujer mueve las caderas, porque la mujer se ve, la ropa marca del cuerpo, en fin. Entonces, la Gemara nos prohíbe, y la Halajá nos prohíbe caminar detrás de una mujer. Pero aquí nos está diciendo que fue con ella al lado, precisamente para decir que él cumplía también las leyes, cumplía la Halajá. Y al decir que la siguió, también quiere decir la Gemara, de una forma ya más profunda, es que siguió las palabras y los consejos de esa mujer, no que lo hubiese seguido detrás de ella. ¿Ok? Hay que entenderlo de esa forma. Ahora bien, de así entonces dijimos que el asunto era ridículo a sus ojos, poder resucitar a alguien con un bastón. Cuando los hombres lo encontraban y lo saludaban, él decía, ¿creen ustedes que este bastón puede resucitar a un muerto? Entonces, él no logró al final, toda vez que como lo dijimos, publicitó y dañó todo lo que se iba a suceder en privado. Entonces también aprendamos un poquito a controlar la lengua, la lengua. Eso es muy importante. Dice el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Hashem? El limpio de manos y puro de corazón, aquel que no habló mentiras ni engaño. Y luego dice otro Teilim, que es el 34, ¿quién es el hombre que desea la vida, que desea los años para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, busca la paz y persíguela, ¿cierto? Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. La lengua es un órgano con el cual todos caemos muy fácil. Es el más fácil que usamos afilándolo contra todo el mundo. Ok. Ahora bien, hay algo muy importante.
El maestro de Elisha se llamaba Eliyahu. El maestro de Elías era, perdón, de Eliseo era Elías. Y tuvieron una situación muy parecida. Ambos tuvieron que resucitar a un niño muerto, que era donde ellos se hospedaban. O sea, la situación es la misma, la misma, la misma. Y normalmente Elisha y Eliyahu hacían milagros sin tener que orar, ¿cierto? Normalmente ellos hacían que pasaran las cosas y ya sin hacer tefilá. Pero para resucitar a un muerto necesariamente se debía hacer tefilá. Esto se debe a un principio con el que empieza el Talmud en el Tratado de Tanit, en la página 2a, sobre que existen tres llaves que Hashem no le ha confiado a nadie: la llave de la lluvia, la llave de la matriz, la llave de la resurrección de los muertos. Entonces, por ello, cuando alguien necesita de esas tres cosas, no hay manera de hacerlas, sino es a través de pedírselas a Hashem y hacer un pedido convincente. Entonces, aquí en este caso, nos dice que él se puso a orar, se puso a hacer tefilá, y ya después de la tefilá pasó y se acostó y se tendió sobre el muchacho. ¿Sí? Ok. Dice el Metzudat David, ¿por qué hacerlo de esa forma, cierto? ¿Por qué acostarse encima del niño, ojos con ojos, boca con boca, manos con manos? ¿Cierto? ¿Para qué hacerlo de esa forma? Dice el Metzudat David, influenció desde sus órganos vitales a los órganos del muchacho. Entonces aquí necesito usar una referencia de una película para entenderlo más fácil. De pronto ustedes han visto estas películas, se llaman Jumanji, las que sacaron hace poco, hace unos 8 años para acá salieron un par de películas llamadas Jumanji. Y ellos tienen aquí en el brazo una especie de tatuajes que les dice cuántas vidas le quedan todavía a la persona. Entonces ellos se meten al mundo de Jumanji y tienen cada uno 3 vidas. Si los matan una vez, entonces ya quedan 2 rayitas. Si lo matan otra, una rayita. Y si mueren la tercera vez, se mueren en el juego y se mueren en la vida real. ¿Sí? Impresionante. Cómo las películas son hechas basado en la mística judía, en la Torá. Es increíble. Todas las películas tienen Torá. ¿Qué pasa en una parte de la película? Hay una persona que se está muriendo con su última vida, se le está yendo el alma. Entonces llega una persona del juego, toma a esta que está falleciendo y le sopla de boca a boca y le transfiere vida. Entonces otra vez vuelve y aparece una nueva vida acá disponible. Pero es una vida que perdió el que le sopló en la boca a la otra persona. Más o menos, para poderlo entender. ¿Qué fue lo que hizo el profeta tendiéndose sobre el niño tantas veces y haciendo la tefila hasta que el niño empezó a estudiar, a estornudar, perdón? Tiene que ver con esa transmisión de vida a través de los órganos vitales. Entonces, lo que hizo fue pasarle parte de su vista, parte de su espíritu, parte de su aliento, parte de su calor corporal. Y efectivamente dice, el niño empezó a poner más caliente hasta que empezó a estornudar y volvió a la vida. Son cosas místicas, cosas increíbles. Ahora, un dato interesante es que el niño ya se había muerto un día antes, vamos a decir 2 días antes, porque el profeta no estaba cerca de ese lugar, estaba en el Monte Carmel. Y mientras la mamá fue al Monte Carmel y después volvieron, pasaron también varias horas, yo diría que un día por lo menos, mínimo, mínimo. Y no nos dice que el niño estuviera en estado de descomposición, ¿sí? ¿Qué pasó? Dice el Midrash Tanhuma, aprendemos de aquí que cuando un fallecido posee un buen nombre, esto no lo hace deteriorarse, su cuerpo no se deteriora. ¿Por qué? Porque el niño seguía intacto. Yo creo que si por algún motivo se escarbara en la cueva de los patriarcas en Macpelá, su cuerpo debe estar intacto. Y así está escrito en varios Teilim. El gusano no tiene poder sobre los cuerpos de las personas santas. Sí, pero pues ese nivel de santidad es bastante difícil de lograr. Hay que trabajar mucho en ello. Vamos a escuchar a Anita. Sigue, Anita. Hola, buenas noches. Una pregunta. ¿Qué pasa si
una de esas tres vidas, por alguna circunstancia, uno la llega a perder y, y no se puede recuperar esa vida que perdió. Bueno, esa pregunta que haces es bien difícil. Baruch Hashem. Voy a recordar aquí en mi biblioteca mental. El libro se llama El secreto de la reencarnación del rabino Amram Anidjar. Allí nos dice en la introducción al secreto de la reencarnación que el alma normalmente se parte en tres pedazos, ¿sí? Es decir, que Hashem da tres oportunidades para que venga al mundo. Normalmente, en la primera vez, a todos nos va bien. Entonces vamos a decir que en un porcentaje grande, llamémoslo el 60% del alma, quedó bien. Se fue, se murió la persona, ahora le dan la oportunidad de bajar a este mundo con un porcentaje menos. Por eso, nomás en el tamaño se ve. Antes las personas medían, cuando Moshe, 7 metros de altos. Ahora nadie pasa de los 2 metros. Con dificultad pasan de los 2 metros. Somos más chiquitos, porque también nuestra alma es más chiquita. Tenemos un pedacito de alma. La idea que tiene Hashem es que uno pueda arreglar todos los defectos que tiene el alma en esos tres viajes. Esos tres viajes a ver, es lo mínimo que tiene un justo, pero es lo máximo que tiene un malvado. ¿Qué significa eso? Pues un malvado, si después de la tercera no, Hashem ya no sabemos qué tratamiento tomará con el alma. Si la extingue o la hace reencarnar en un animal, o en un mineral, o en una piedra, no lo sabemos. Y en cuanto a una persona justa, la persona justa, sí dice el libro de Jajamanejar, reencarna cientos de veces. ¿Por qué? Porque cada vez hace algo más bueno, hace más bueno, pero su proceso, si se demora y no rectifica todo, entonces Hashem le da misericordia y le manda el alma otra vez a otro cuerpo para que rectifique lo que dejó pendiente, dejó pendiente, dejó pendiente. Pero siempre que el alma denote curva ascendente, ¿sí? Entonces, ejemplo, ahora sí, si de las tres oportunidades uno desperdició la segunda, tiene la tercera para arreglarlo. Y así Hashem le puede dar una cuarta, una quinta, una sexta, una 20ª vez que vuelva al mundo, hasta que el alma no se arregle. ¿Sí? Esto es un tema bien complejo, yo sé que es difícil, sé que de pronto hay muchas personas que están de acuerdo, otras que no. Estoy diciéndoles lo que yo estudié al respecto. ¿Sí? Entonces, siempre, ahí sí como dicen los psicólogos, vivamos cada día como si fuera el último, cada vida como si fuera la última. Yo siento en mi interior que esta es mi última vida. No sé si estoy equivocado, pero yo siento que esta es la última que yo voy a vivir. Entonces yo personalmente me estoy tomando muy en serio la vida. ¿Sí? Puede ser que personas que no se la toman en serio es porque es la primera vez que vienen al mundo, entonces no están tan preocupados como de pronto personas que sentimos que hemos venido muchas veces. ¿Listo? Vamos a escuchar ahora a Camila. Sigue Camila. Tengo una pregunta sobre lo que acabas de enseñar, que un cuerpo de un justo, el gusano no, bueno, no se descompone un cuerpo de un justo, se conserva. Y es algo que miré una historia, pues yo siento que no es de una persona justa. Yo lo siento, pues porque obviamente Hashem no va a tratar a un idólatra como una persona justa. Pero es una historia que leí de un muchacho que murió de cáncer muy joven, que lo enterraron, eso fue como en España, y después volvieron a abrir su lugar donde estaba enterrado y el cuerpo estaba intacto. Hace poco, eso fue en el 2029, lo canonizaron, bla, 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 lo volvieron un santo porque el chico no se descompuso ni su cuerpo se descompuso y desde el 2000 y algo ya lleva ese cuerpo. Entonces tú decías eso, pero yo, o sea, haciendo como esa, uniendo como de lo que he visto, eso, o sea, para mí no es una persona santa, no es una persona justa ese muchacho porque era un idólatra. Y yo no puedo decir que eso puede pasarle a una persona que es idólatra porque yo sé, y en lo que he aprendido, los idólatras no son personas justas.
pudo, pues de pronto pudo ser un buen ser humano en su aspecto, pero siento que solo el hecho de ser idólatra no le permite considerarse una persona completamente sadiquín, llamémoslo así. No sé, tengo esa duda porque esa historia la leí la leí el año pasado, leí esa historia y pues tú decías eso de los cuerpos, no sé, ahí, ¿qué le pasó a ese cuerpo? No sé, se me vino como esa revueltilla a la cabeza. Bien, listo. Yo también vi esa historia, como tú dices, eso fue hace como 4 años. Y sí, era un muchacho que tenía que unos 20 años máximo, le pongo yo. Um, ok, creo yo que la clave está al final como tú lo escribiste. No creo que él sea un sadik, ¿sí? Y ahí viene la diferencia. Toca entender que es un sadik, y que es un yashar, y que es un neemán, y que es un beinoni, que es un rashad, ¿sí? Cuando empieza un libro de Musar, creo que se llama el Mesilat Yesharim o el Jobot Alevavot, no recuerdo cuál es, definen qué son esas personas. Entonces un rashad es el que jamás cumple un mandamiento. Un beinoni es aquel que sus transgresiones pesan tanto como sus méritos. ¿Sí? Y más o menos en esa deberíamos tratar de ubicarnos todos porque es muy difícil pasar de ahí. Después de eso sigue un Sadik, que es una persona justa. Después de eso sigue un Hasid, que es una persona piadosa. Después de eso sigue una persona Yashar, que es una persona recta. Y después de eso sigue una persona Neeman, que es una persona eh, verdadera. Sí, Neeman viene como de fidelidad, un fiel. Y ese último nivel solo lo alcanzó Moshe Rabbeinu. Moshe era el pastor fiel. Vayam Hemna está escrito así en el Zohar HaKadosh. Entonces, dentro de cada uno de esos niveles, ¿cierto? Hay unos subniveles más, en la cual nuestras acciones nos llevan a tener un nivel determinado. Entonces, estudié en ese momento sobre esa foto, leí de la del muchacho que tú dices que ¿cómo se llama eso? Exhumó su cadáver y seguía intacto, que el muchacho alimentaba a muchas personas pobres, muchas personas sin hogar. Y estamos de acuerdo en que no era un justo delante de Hashem a nivel de un sadik de la Torah. Seguramente ni siquiera conoció que era la Torah. Pero, como estamos diciendo, la Torah no solamente es la teoría, sino es más importante la práctica. Alimentar a una persona necesitada, eso es valiosísimo ante los ojos de Hashem. Ayudar a alguien que no tiene que comer, a alguien que no tiene que vestir, ¿cierto? Un huérfano. Eso tiene un peso a los ojos de arriba, a los ojos de Hashem, enorme. Entonces, ahí viene la contraparte. Podemos tener a una persona que consideremos un sadik, que se sabe todo el Talmud de memoria, pero esa persona, por la situación de su economía, está imposibilitada en ayudar a un necesitado. Entonces, en la balanza de cuando se mide algo así, Hashem decide, esta persona fue más justa que esta, a pesar de que no conoció la Torah. ¿Mm? Entonces, aunque no lo podemos llamar un sadik en todo el sentido de la palabra, las obras pequeñitas que uno hace o que uno considera que son pequeñas delante de los cielos son muy grandes, más cuando se trata de alimentar huérfanos y viudas y extranjeros. Entonces yo creo que por ese lado se podría pronto entender por qué el cadáver del muchacho seguía intacto. Ahora pues lo que tú dices, lo cogió la Iglesia Católica, lo canalizó y bueno, quién sabe qué hicieron con el cadáver. Ahí para adelante pues la historia ya será otra diferente. Pero seguramente lo que hizo el muchacho fue muy valioso a los ojos del cielo y por eso su gusano nunca se lo comió. Sí, eso es lo que yo entiendo y porque también vi ese caso de hace algunos años. Listo, vamos a escuchar ahora a Julia. Sigue Julia, por favor. Shalom con todos, buenas noches. Sí, agregando a lo que estabas diciendo, justo el chico se llama Carlos Acutis. Bueno, lo sé porque mi niña estudia en un colegio, bueno, que es católico y justo han traído hace unas semanas atrás las reliquias del chico y bueno, los colegios trabajan de esa manera y bueno, son cosas que a uno se le salen de las manos y sí, bueno.
mi niña tuvo que hacer una investigación sobre ese tema, ¿no? Quería resaltar esa parte. Y quería hacer una pregunta de lo que se estaba hablando ahorita. Bueno, no, quería agregar algo más bien a lo que se estaba hablando ahorita del tema de la reencarnación, ¿no? Yo leí algo que sí me llamó muchísimo la atención, no sé qué tan cierta será, pero decía que cuando dos personas están designadas a reencarnar, digamos que reencarnan ambas personas, pero una de las personas se aferra como que a quedarse como que mucho más tiempo de lo que debería. Esa persona que se aferra a quedarse más tiempo está como que obstruyendo a la reencarnación de la otra persona. ¿Entiendes? Entonces la otra persona que tiene que reencarnar no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque esta persona se aferra a que tengo que quedarme, voy a vivir más. ¿Me entiendes? Entonces, digamos, si yo voy a reencarnar para 2025, entonces ya no puedo hacerlo porque la otra parte con la que yo tengo que enfrentarme se sigue aferrando y ya no puedo. Eso lo leí, pues no sé qué tan cierto sea. Bueno, está súper interesante. No lo he leído de esa forma, pero lo he leído de otra forma. Cuando una persona vive muchos años en esta tierra, se debe a dos razones, una de dos razones. Si es una persona muy valiosa que le aporta a la humanidad, en cuanto a Torah, buenas midas o buenas acciones, entonces es un premio a Hashem que dure tantos años como pueda estar vivo. Viceversa, si una persona es todo lo contrario, es porque Hashem le está quitando toda su parte del mundo venidero y se la está dando en días de vida en este mundo. Y este mundo, pues al final no es el importante. Este mundo solamente es una antesala al mundo importante. ¿Sí? Entonces yo lo he visto o lo he estudiado es de esa manera. Ya de pronto, analizando un poquito, si hablamos de un poquito de las almas hermanas o mal llamadas gemelas, no necesariamente vienen siempre como pareja. Eso es una forma romántica de verlo. A veces el alma hermana de uno es el papá, es la mamá, es un hijo, es un amigo. El alma hermana una alma hermana o una chispa hermana de David Amelech era Jonatán. Por eso dijo, cuando murió, tu amor era para mí más valioso que el amor de una mujer. No es que David fuera mariposón, Hazbishara, donde más faltaba. David Amelech se refería a que esa parte de su alma lo complementaba, porque todas las buenas medidas que tenía Jonatán, de ahí aprendía David, ¿sí? Y Jonatán tenía mejores medidas toda la vida que David Amelech. ¿Sí? Y David Amelech terminó siendo más grande, pero no tenía unas medidas tan grandes como las de Jonathan. Entonces puede ser que en tipo de esa figura no necesariamente afecte, ¿sí? Porque al final el alma hermana mía puede tener en este año, qué sé yo, 80 años. Yo tengo 34, pero ella vino a ayudarme en la misión y no tiene nada que ver. Entonces yo creería que por ese lado, difícil porque entonces separaría todo el proceso de las reencarnaciones de cualquier persona siempre que esté ligada su existencia a otra alma. Simplemente son almas que se ayudan en sus misiones, una a la otra. ¿Mm? Muy bien, y gracias por el nombre del muchacho. Ya lo googleé también. Carlo Acutis. Ok. Vamos a escuchar ahora a mi madre. Sigue, por favor, madre. Gracias, Shalom. Buenas noches para todos. Esto, respecto inclusive a lo que estaba comentando Camila hace un ratico y lo que de la cuestión de los cuerpos que no se descomponen. Aquí en Colombia hay un pueblo que se llama San Bernardo, creo que queda aquí en Cundinamarca, que las personas que entierran ahí en ese cementerio todas, absolutamente todas se conservan. Con el tiempo al ir a mirar las tumbas, los cuerpos están perfectamente modificados sin dañarse ni nada. Y pues han pensado que es debido a las aridez y la salinidad del terreno, ¿no? Entonces, pues muchas veces no es porque tengan cierto nivel para mí, ¿no? Pienso, de que sean muy sadí o muy justos por conservarse, sino que puede variar, como en el caso de este pueblo, que la composición natural del terreno hace
que las personas que entierren allí no se descompongan. Ese es mi comentario. Bueno, y también puede pasar de esa forma, ¿cierto? Porque, bueno, ese es un factor que hay que tener presente. La tierra misma es la que recibe a lo que salió de ella. Dice en Coelet, el cuerpo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Shem que lo dio. Entonces la tierra misma se tiene que encargar de procesarlo. Si no los procesa o los procesa a medias, pues eso sí, difícil entender la ecuación. Pero ese es un excelente punto. El terreno tal vez donde se entierra la persona podría influir en su preservación. No lo sabemos, a lo mejor por eso incluso los faraones se momificaban, ¿cierto? Todo el mundo siempre es pensando en conservar el cuerpo. A mí me asombra eso mucho, la verdad, porque en muchas culturas se hace tratar de hacer entierros que traten de conservar lo mejor posible los cuerpos. Nuestro mismo padre Jacob fue embalsamado. Eso no estuvo bien, pero no creo que si sus restos están intactos hoy en día se deba al embalsamiento, ¿cierto? Debe ser debido ahí sí a su gran nivel de sádica. Sigamos estudiando un momentito más. Ok, aquí viene un secreto, ¿listo? Un secreto, un secreto. No sé si alguien lo sabe, si alguien ya lo estudió, bienvenidos si lo saben. ¿Cuál es la identidad de este niño que resucita a Elisha? ¿Cierto? ¿Cuál es el nombre de él? Vamos a escuchar a Camila, que alzó la mano. Anteriormente, el niño que, no, yo voy a decir como la identidad del anteriormente, el niño que resucita Elías, dicen que era Jonás, ¿cierto? Sí, correcto. Eso fue en capítulos anteriores, sí, señora. En episodios anteriores fue Jonás. O sea que en la, o sea, no sé, yo a veces digo que la historia se repite consecutivamente a medida no sé, de las generaciones. Y tengo una pregunta. No voy a decir quién es porque no lo sé, pero tengo una pregunta pequeña. A Eliseo le pasó casi lo mismo que Elías, por lo que él pidió la doble porción, o sea, tenía que repetir como las mismas acciones. ¿Sí? ¿Sí es por eso? Tiene que ver mucho con eso, sí, señora. De hecho, Sí, aquí porque vamos a tengo ver esa. que resucitó a un niño en las mismas condiciones que Eliyahu, pero también resucitó a otro, porque si Eliyahu resucitó a uno, Elisha Él tiene que tenía que resucitar resucitar a dos. dos. Eso. Y también tengo una pregunta que yo sé que va para más adelantico de la historia del relato, que es cuando el mismo cuerpo de Eliseo, el cuerpo, ¿no? Es el que resucita a un muerto, porque no son los huesos de él. Ese es el segundo Resucita dos. de resurrección. Sí, esa es su segunda resurrección. Resucita dos, pero son los huesos de él. Y tiene una explicación tremenda. Esa la vamos a ver Ay, más adelante. Una sí. explicación bárbara, bárbara. Sí. Entonces, o sea, las acciones que él hace las hacía como repitiendo la historia, pero en doble, por decir así. Exacto, exacto. Muy bien. Entonces, bueno, ¿alguien más se atreve pronto a decir quién era la identidad? Digamos por Gesera Shaba, perdón, por Gesera Shaba, no, por Calva Homer, por inferencia, por deducción. Si Eliyahu resucitó a un profeta llamado Jonás, lo más probable es que ahora Elisha está resucitando a otro profeta. Sus vidas fueron similares. A ver, ¿quién se anima a decir el nombre del niño resucitado? Elías, Ezequiel. Dijeron Ezequiel. El otro nombre no lo escuché. ¿Cuál fue el otro que dijeron? Elías, el profeta Elías, algo así. No, Elías ya había fallecido. Pues no había fallecido, ya se había ido de este mundo. Daniel. Daniel nació casi en la destrucción del Bet HaMikdash, un poquito más adelante. Jeremías. Jeremiyahu, sería Jeremiyahu. Ese está más cercano en el tiempo, pero todavía no había nacido Jeremiyahu. Jeremiyahu nació antes de la destrucción del Bet HaMikdash. Y aquí todavía faltaban algunos añitos para destruirse el Bet HaMikdash. Abdías. Malaquías. Obadía ya había fallecido.
pero ese fue el de los niños que querían tomar de esclavos al comienzo del capítulo. Ese estuvo muy cerca. ¿Cuál otro dijeron? Malaquías. Malají fue el último profeta, entonces Malají vivió después del segundo templo. Isaías. Isaías era hijo de Amós, no era hijo de la Shunamita. Joel. Creo que es un profeta menor. Pienso yo que por ahí va. Sí, Es un- Joel. sí, es un profeta menor y creo que podría ser Oseas cerca, o, estuvieron cerca, o o sea, y Joel estuvieron cerca. Amos. Es que tiene que ser menor, tiene que ser un profeta menor o Abdías, no, Les voy a dar una pista, tiene que ser un profeta menor. les voy a dar una pista. El nombre, su gematría suma 216. Esa pista está muy difícil. El profeta escribió solo 3 capítulos. El último de ellos dice, ¿Es aunque Amos? no, Amos escribió 8 capítulos. Sí. El, Habacuc. ese, sí, muy bien. Habacuc, el profeta Habacuc, ¿cierto? Hay 2 pruebas de que fue Habacuc. Con esto cerramos. La número 1 es cómo le dijo Elisha a la mujer que iba a tener un hijo. Él le dijo, estarás abrazando un hijo en un año. Y esa palabra abrazando, ¿cómo la escribió el profeta Jeremías? Escribió Jobeket. Abrazando Jobeket. O sea que de esa palabra se podría derivar que el profeta es Habacuc. Esa es una prueba muy interesante desde la composición de la palabra. Pero la prueba más todavía profunda es lo que les dije, el valor numérico del nombre. Para poder resucitar a una persona, o en este caso, pues, a este muchacho propiamente, el Zohar nos enseña, si no estoy mal, tiene que ser para Bereshit o Noah, más o menos en el Zohar, que Elisha utilizó el nombre de 72 letras de Hashem. Hay también un nombre de Hashem que tiene 72 letras. Y nos dice que se tendió 3 veces sobre el niño, ¿cierto? Entonces 72 por 3 igual 216. El valor numérico del nombre Habacuc. Entonces, bien sea por esta o bien sea por esa, el niño era el profeta Habacuc. Y aquí nos enseña que esta fue la época en que vivió ese profeta. Por eso es que los libros del Tanaj no están, digamos, secuencialmente ordenados en las Biblias normales, sino más con el orden propiamente que tiene el Tanaj. Es un poquito más coherente con la línea de tiempo. ¿Sí? Muy bien. Me dice la identidad de este niño. ¿Sí? Y la semana entrante, pues, vamos a seguir estudiando sobre esta resolución porque no hemos terminado. Aún nos faltan algunas cositas por terminar. ¿Listo? Entonces la invitación para dentro de una semana cerrar este tema y vamos a hablar de otro también muy interesante que será el general sirio, Naaman, que locura de su lepra, Hashem a través del profeta Elisha. Y también ahí hay varios secretos muy buenos. Listo. Entonces, para mí, un honor como siempre estudiar con ustedes. Discúlpenme la voz, ando un poco enfermo de la voz, pero aquí seguimos, Baruch Hashem, como todos los martes. A todos una feliz noche, Laila Toblekulam, y Shalom, nos vemos dentro de una semana, amigos. Chao, Laila, muchas chao. gracias. Gracias, Laila, todo.